Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas en este servicio. Vamos a comenzar a alabar al Señor en esta hora y vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias que tú nos permites congregarnos y reunirnos en tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para exaltarte, para adorarte, para declarar las maravillas y lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, que ha pagado por nuestros pecados, que ha pagado por nuestra vida. Y nosotros te rendimos a ti esta alabanza y esta adoración, declarando que tú eres santo, que tú eres grande y que tú eres digno. Aleluya. Toda la gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Es hora de adorar.
libre soy, vivo por ti. Libre soy, libre soy para correr. Libre soy para danzar. Libre soy, vivo por ti. Libre soy para correr. Libre soy para danzar. Libre soy, vivo por ti. Libre quiero ser tus manos, quiero ser tus pies. Aquí estoy. Quiero ir donde tú quieras y hacer feliz tu corazón. Yo ser tus manos, quiero ser tus pies. Y aquí estoy. Yo quiero ir donde tú quieras y hacer feliz tu corazón. Santo es el Señor, digno de adoración. Corazón te ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor, digno de adoración. Corazón ofrezco a
tenías yo, por todo tu amor y tu perdón, por lo que hiciste y por lo que mi alma canta. No tenías que venir, pero siempre estás el esplendor de muestras y todo cambia. No tenías que venir, pero siempre está el esplendor de muestras y todo cambia. Mis muros se derriban
poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón.
nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos das ese privilegio de poder congregarnos para adorarte, para exaltarte, para darte gracias en esta semana que va comenzando, Señor. Darte gracias que nos has dado vida, darte gracias que tu misericordia la extiendes cada día sobre nosotros. Dice la palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Gracias por esa gracia maravillosa. Gracias por la sangre preciosa de Jesús que nos lava, que nos limpia. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias que nos acompañas cada día. Gracias por este servicio. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias por tu palabra. Que esta es una palabra que sale ungida con tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo. Toca corazones. Toca a cada uno de los que están aquí. Toca a los que nos están viendo en línea, Señor, con esa unción poderosa para transformar, para cambiar, para renovar nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esos milagros, señales, prodigios que siguen esta palabra, y que al escuchar la palabra y desarrollarse fe, la gente recibe aquellas cosas que están creyéndote a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Pueden tomar tu lugar. Qué bueno que vinieron hoy y podemos tener este servicio. Voy a estar yo sin cubrebocas, así que por favor les pido nada más mantengan la distancia. Yo voy a tratar de mantener la distancia. Me quité el cubrebocas porque me puedan escuchar mejor. Pero usted por favor no se quite su cubrebocas. Vamos a tener nuestra reunión con las medidas de seguridad que nos indican las autoridades de nuestro estado. Les vamos a darle gracias a Dios este día. Yo quiero compartirte una palabra. Qué bueno que vinieron, qué bueno que nos acompañan. Gracias, Olaya, por acompañarnos hoy nuevamente. Gracias también a Zain, gracias a Diana, gracias también, Freya, gracias que estás aquí. Gracias a todos los que nos acompañan en este día. Y quiero compartirte una palabra que Dios ha estado poniendo en mi corazón en estos días. Y a los que están en línea también, les mandamos saludos y gracias por acompañarnos. Gracias que vienes a escuchar esta palabra. Estamos hablando del tema realidades de la nueva creación. En las realidades de la nueva creación hay una realidad muy importante que quiero compartirte el día de hoy, que es la realidad de la oración. La oración es parte de nuestra vida espiritual. Así como la palabra la podemos equiparar al alimento y a lo que nosotros comemos diario, y a una semilla que se planta y produce, la oración se le puede equiparar a nuestro aliento. La oración puede equipararse a nuestro respirar en el reino de Dios. Así como no podemos sobrevivir sin alimento, muchos días, escucha, fíjate, si usted y yo dejamos de comer, quizás algunos tengamos suficientes reservas para unos 40 días de ayuno y sin agraviar a nadie, porque a mí también me sobran, ¿ok? Algunos a lo mejor aquí no aguanten ni 10 días ayunando, ¿verdad? Porque están muy flaquitos, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que todos nosotros sin comer no duraríamos muchos días, no duraríamos mucho tiempo. Pero sin respirar, ¿cuántos pueden aquí vivir sin respirar? ¿Cuántos pueden vivir más de 2, 3 minutos, 4 minutos? A lo mejor el récord sean 5 minutos, no lo sé. Pero si usted no respira, usted se va a morir. Pues el reino de Dios nos da esa relación de la oración con el respirar, con los siguientes pasajes. Y yo quiero compartirte, acá dejé mi cuaderno con los versículos. Déjame te comparto un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 17. ¿Okay? Va a disculpar a todos mis perritos que ahorita están alabando a Dios con su canto en cánido, ¿verdad? En lenguaje cánido. Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 18. Quiero que vaya conmigo. Perdón, no es Efesios, es Primera de Tesalonicenses 5, 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Ahorita vamos a Efesios. Puedes mover esa. Es Primera de Tesalonicenses 5, 17. Es un texto muy conocido. Dice así: orad sin cesar. Ok, ¿cuál es la única cosa que hacemos en la vida sin cesar? Respirar. Respirar es lo único que nosotros hacemos sin cesar a diario. Todos los días nosotros
respiramos constantemente. Entonces, a nosotros, como pueblo de Dios, no se nos llama, escucha, porque a veces yo escucho enseñanzas que dicen que una persona para poder lograr algo en el reino de Dios tiene que tener mucho tiempo de oración. Sin embargo, no es el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque Jesús es el que pagó el precio en la cruz, es el que nos da acceso a Dios. Dios no nos demanda un tiempo de oración. Lo que Dios quiere es que aprendamos la respiración del reino. Lo que Dios quiere es que aprendamos a respirar en su gracia. Lo que Dios quiere es que aprendamos a aspirar y a exhalar ese aliento divino en un constante orar, en una constante vida de oración. Dios quiere la vida de oración que tuvo Jesucristo en nosotros, pero es una vida de oración, no un requisito de oración. Cuando comenzamos a hablar de requisitos y cuánto tiempo oras, caemos en legalismo. Entonces no importa si tú oras en la mañana, si tú oras a mediodía, o si tú oras en la noche, si oras postrado, gloria a Dios, si oras hincado, gloria a Dios, si oras levantando manos de pie, gloria a Dios, si oras, a mí me gusta orar caminando, a veces estoy caminando aquí en la casa, yo oro caminando, a lo mejor tú oras caminando, a lo mejor tú oras de pie, a lo mejor tú oras levantando manos. La verdad, lo importante es que oremos, y lo importante es que la oración no surja de un requisito legal, de algo que se nos esté exigiendo. Escucha esto, yo te pregunto, ¿es obligatorio que respires? Oye, el que no quiera respirar, ¿puede dejar de respirar? No. Sin embargo, si no respiras, ¿qué pasa? No morimos. Si no respiramos, no morimos, pero no tengo la obligación, no hay ningún lugar en ninguna parte que diga que estamos obligados a respirar. La respiración, nuestra respiración es algo natural, es algo que surge de un reflejo natural de nuestro cuerpo por querer vivir. Así es la oración. La oración es un reflejo espiritual en una persona que está sana espiritualmente quiere orar. Una persona, es más, yo voy a decirles esto, hasta una persona que no anda bien con Dios quiere orar porque apenas se mete en problemas y ora y busca a Dios. La oración, entonces, no es un requisito, no es, Dios nos demanda que tal hora tenemos que orar. No, la oración es como el respirar, es dejar que la vida de Cristo se exprese en nosotros. Y de esa manera podemos hacer lo que dice este texto, orar sin cesar. En Efesios capítulo 6, versículo 18, ahí nos da otro texto muy importante acerca de la oración. Y ahorita voy a leerte una parábola también que yo creo que es importante, pero Efesios 6, 18, ahora sí vaya conmigo ahí. Fíjate lo que dice el texto, orando en todo tiempo. ¿Cómo podemos orar en todo tiempo? Se requiere disciplina, sí. Disciplina, sí. Pero es una disciplina que surge de un corazón que tiene hambre y que tiene sed de Dios. Cuando tú tienes hambre y sed de Dios constantemente. Ahora, orar no es nada más pedir, porque mucha gente piensa que orar es pedir. Créeme, cuando yo le pido a Dios cosas y empiezo a pedirle a Dios, no me dura más de 5 minutos, a lo mucho 10 minutos, cuando ya repasé toda mi lista de peticiones. Cuando ya pedí hasta por los perros y por la pata que anda por allá, la patita, tenemos una patita aquí en la casa, creíamos que era pato y no es pato, es patita. Y oramos hasta por la patita, oramos por los perritos, oramos por los vecinos, oramos por el país, oramos por el presidente. O cuando ya repasé a todos los que me acuerdo, oramos que Dios le saque los demonios a Putin también. Oramos que Dios le saque los demonios a Zelensky y que se acabe esa guerra. Oramos por todo el mundo. Y es importante orar. Oramos por todo el mundo. Dice en el capítulo 2 de Timoteo que debemos orar por todos los que están en eminencia y por la... Ya cuando se me acabó la lista, pasaron 10 minutos y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque solo conocemos una manera de orar, que es pedir. Y gloria a Dios por la petición. Pero esa no es la única manera de orar. Y por eso este texto dice, orando en todo tiempo con toda oración. Esa palabra, toda oración, es todo tipo de oración. Hay muchos tipos de oración. No hay un solo tipo de... No solamente pedir esa oración. Yo puedo pedir por mí, por aquellos que están alrededor de mí, puedo pedir por ustedes, por la congregación que a lo mejor no viene los domingos, pero nos mira en línea.
por aquellos que están aquí en Victoria, de la congregación y nos miran en línea, por la hermana Raquel, por la hermana Mariola, por el hermano Luis que está allá en Guerrero, por todos los hermanos que nos miran alrededor del mundo, porque tenemos también una congregación virtual, que cada domingo hay gente conectada y es la misma gente que nos ve hasta desde Colombia, desde Sudamérica, que está congregándose aquí con nosotros virtualmente. Ahí donde ustedes están, escúchame, oración no solamente es pedir. No solamente es pedir por ustedes, no solamente es pedir por la congregación aquí, o por el presidente, o por Rusia, o por Ucrania. Oración no solamente es pedir. Cuando se te acaba el tiempo de la oración, cuando a ti se te acaba el momento de orar, tenemos que comenzar a hacer el resto de los tipos de oración. Ahora, esto cuando digo tenemos, no estoy hablando de una obligación. No es una obligación, es una necesidad. Es una necesidad espiritual. ¿Cómo puedo yo seguir orando? Tú puedes cantar. Efesios en el capítulo 5 nos habla también acerca de una clase de oración muy importante para ser lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces yo le comparto este texto, yo creo que es muy importante. Efesios capítulo 5, ve conmigo ahí en el versículo, fíjate, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y habla de un tipo de oración, hablando entre vosotros con salmos. Sabes que tú puedes agarrar los salmos y orar los salmos. Tú puedes orar los salmos. Hay un libro muy padre que a mí me gusta mucho, que lo he estado leyendo, lo compré en línea. Yo lo compré cuando estaba en 20 pesos. No me espero que estén a 20 pesos. Pero lo compré del hermano Joseph Prince, acerca de la oración de protección. ¿Y dónde está la oración de protección? A lo mejor usted lo ha orado. En Salmos, en el capítulo 91, viene una oración de protección. Y este es un salmo excelente que usted puede orar. Yo todos los días, o cada que me acuerdo, no voy a decirle que siempre, pero cada que me acuerdo, este es un canto tan bonito que yo lo canto, este es un salmo tan bonito que yo lo canto. Hace rato lo pusimos, me gusta mucho esa versión de Juan Carlos Alvarado que dice: me librarás del cazador, de la peste y del destructor. ¿Qué? Eso fue sacado del Salmo 91. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora que tenemos una patita aquí en la casa, una pequeña patita, muy ruidosa. Yo nunca había criado patos. De niño, mi papá me puso a criar gallinas y guajolotes. Las gallinas y los guajolotes, las plumas de las gallinas y los guajolotes no son espesas. Tú puedes agarrar la gallina y el guajolote y de inmediato sientes abajo de las plumas la piel. Pero esa pata, yo le calculo como 10 centímetros de plumas antes de poderle tocarla. Cuando lo agarro y meter la mano hasta tocar donde está la piel de la patita, te tardas. No logras, y apenas le tocas esa piel y se incomoda y sale, ya no quiere que la toques. Pero donde le agarras, puedes agarrarle, parece muñeco de peluche, de las plumas tan tupidas que tiene ese animal. Y cuando yo la estaba agarrando y le estaba acariciando, porque todos los días viene la pata que la acaricia, todos viene y se pone aquí enfrente de mí y no se va hasta que no le hago un cariño a la patita. Y me doy cuenta de lo tupidas que son las plumas del animalito. Entonces, cuando dice debajo, mira, que esas plumas que tiene esa patita, ¿para qué crees que son? Para el día que esa patita ponga huevos y nazcan sus patitos, ella pueda cubrirlos. Y así compara Dios en este salmo su protección con nosotros. Ahora, este es un buen salmo para orar. Y como dice la palabra, no te embriagues con vino, habla con salmos. Salmo 23 es otro salmo que a muchos les gusta orar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Puede usted orar ese salmo y decir: gracias Dios, que tú eres mi pastor, que no me falta nada, que tú estás conmigo. Le empiezas a dar gracias, Señor, que no me falta dinero para pagar la renta, no me falta alimento en mi alacena, no me falta comida en mi refrigerador, no me falta sanidad en mi cuerpo, no me falta tu bendición, no me falta todas las cosas que yo necesito a diario, pero más importante, no me faltas tú.
No me faltas tú estás conmigo todos los días de mi vida. Yo puedo orar ese Salmo 23 y darle gracias a Dios. Yo puedo tomar los salmos y empezar, a algunos que agarran los salmos y dicen, Dios de la venganza, encárgate de mi suegra. No, hermano, en el nuevo pacto ya no podemos orar de esa manera. En el nuevo pacto ya no oramos así, porque Jesucristo llevó, aunque algunos no estén de acuerdo, pero Jesús llevó los pecados de la suegra también, ¿verdad? Jesús ya llevó todos los pecados y no podemos orar contra la suegra. Podemos orar, Señor, ten misericordia de ella, Señor no sabe lo que hace, pero no podemos orar que juicio venga sobre ella, ¿verdad? Entonces Dios tiene lo mejor para ti, y cuando nosotros la oración, que ya no sabemos cómo orar después de que le pedimos, podemos dar gracias hablando entre nosotros con salmos. Por si fuera poco, no solamente con salmos. Pues sigo leyendo ahí en Efesios capítulo 5, verso 18, también dice lo siguiente. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pon tu CD. Si ya no tienes CD, pon tu memoria en tu bocina. Yo no sé de dónde pasamos de aquellos sistemas de alta fidelidad de los años 80 y 90 a que la gente quiere oír en una bocina chafa la música. Pero bueno, ahora en este siglo XXI la gente ya no quiere fidelidad, quiere potencia. Y ponga su bocina, nomás no moleste al vecino. Y ponga su memoria en la bocina y súbale el volumen, o ponga su mini componente, o ponga su computadora, ponga su bocinita de esa chiquita que carga acá en el cinturón, ponga su alabanza y comience a cantar. Y esa es una forma de orar. Comienzo a cantar. Yo a veces voy en el carro y voy cantando, y no me importa que se espanten todos los que van alrededor de mí, yo voy alabando a Dios. La actitud de oración surge de esa vida, no es un requisito. Yo no oro para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque fe es lo que agrada a Dios, no la oración. Fe es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que ponga mi fe en Jesucristo. Porque es la obra de Cristo lo que agradó a Dios, y ese agradar a Dios de Cristo me ha sido regalado a mí, me ha sido dado. Entonces yo no oro para agradar a Dios, yo oro porque ya lo agrado. Yo oro porque Dios ya está conmigo. Yo oro porque Dios ya me acompaña. Yo oro porque Dios va conmigo. Cuando me vuelvo consciente de su presencia, entonces esa realidad de la oración se hace patente. Entonces yo deseo orar. Entonces yo deseo cantar. Entonces yo deseo alabar. Entonces yo deseo ir y abrir los salmos y empezar a declarar esa palabra que estoy leyendo allí. Aleluya. Le damos la gloria a Dios por eso. Entonces dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra forma de orar es dando gracias. Y por eso Efesios capítulo 6, verso 18 dice, ora en todo tiempo con toda oración. Ya oraste por tus vecinos, ya oraste por tus hijos, ya oraste por tus mascotas, ya oraste hasta por la suegra, le echaste fuera a los demonios, ya oraste por todos. Bueno, después de orar por todos, empieza a dar gracias. Gracias, Señor. Yo hace muchos años yo di gracias y dije, Señor, te doy gracias que me das la mejor suegra del mundo, y en mí se cumplió esa palabra. Hace unos tamales deliciosos mi suegra. Mucha gente a veces hago muchas bromas de la suegra, así decir, hermano, de tener una suegra tremenda. No, yo no. Gloria a Dios que no, yo tengo una buena suegra, una que es como una segunda mamá, hace unos tamales deliciosos, yo amo a mi suegra. Bromeo mucho con ese tema, pero no, realmente gracias a Dios, y le doy gracias, Señor, que a mí me has dado una buena suegra. Gracias, Dios, que a mí me has dado buenos vecinos. Gracias, Dios, que estoy, no, es que mis vecinos, esto y lo otro, no. Gracias, Dios, que tengo un buen vecino. Gracias, Dios, que tengo buenos vecinos. Gracias, y empiezo a dar gracias por ellos. Y empiezo a gozar, y te doy gracias, Señor, que tengo los mejores vecinos. Habla la palabra a favor de ellos. Y cuando ya diste gracias por todo, comienza a cantar, comienza a alabar. Pero no lo hagas como una obligación, porque no es obligación. Hazlo como un respirar, como el aliento de tu vida. La oración se vuelve el aliento de tu vida, con toda súplica en el Espíritu.
Dice, ora con toda oración y con toda súplica en el Espíritu. Qué importante es orar en el Espíritu. Y bueno, hay dos maneras de orar en el Espíritu. Una manera, ya la dijimos, podemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y la otra manera es orando en lenguas. Si tú has sido lleno del Espíritu Santo y bautizado con el poder del Espíritu Santo y has hablado en lenguas, tú puedes en tu casa de manera privada, como dice Primera de Corintios en el capítulo 14, nos dice ese texto acerca de orar en lenguas. Usted puede practicarlo en su casa. En tu casa y en tu cuarto tú puedes encerrarte un rato y orar, como dice aquí en el versículo, fíjate que dice el versículo 2, dice el que habla en lenguas, 14.2, 1 Corintios 14.2, dice el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, y dice misterios. Y luego el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas. Más que profetizáis, en la iglesia es un lugar para profetizar, pero en tu casa es un lugar para orar en lenguas. Tú puedes orar en lenguas en tu casa. Si tú has sido lleno del Espíritu, bautizado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ha llenado de su poder y te ha dado esa evidencia inicial de hablar en otras lenguas, en tu casa procura y practica el orar en lenguas. Judas en el versículo 20 nos habla acerca de la oración en el Espíritu. Ya dijimos, orar en el Espíritu puede ser no solamente orar en lenguas. Una forma de orar en el Espíritu también puede ser orar inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da una inspiración para orar y comienzas a orar lo que Él quiere. Y esto se desarrolla a través también del cantar, los salmos, los himnos, los cánticos espirituales. Y el Espíritu Santo comienza a revelarte poco a poco y comienzas a orar lo que Él quiere y Él te da palabra. Y la palabra que Él te da cuando estás orando, tú la comienzas a decir. Pero cuando no sabemos cómo orar, también Judas en el verso 20, cuando habla sobre de esto, quiero que vayas conmigo antes del Apocalipsis, justo antes del Apocalipsis está Judas, verso 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Dice, el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando tú oras en lengua extraña, tú estás orando en el Espíritu, a ti mismo te edificas. Oye, pero yo no sé orar en lenguas. No necesitas saber, solo necesitas pedirle al Espíritu Santo que te llene con su poder. Y ese poder va a venir y por la fe recíbelo y vas a comenzar a hablar en otras lenguas. Es un regalo para todos. Tú puedes orar en otras lenguas. Ay, hermano, pero no todos oran en lenguas. Eso es verdad, no todos oran en lenguas. Pero todos sí pueden acceder a ello por la fe. Y es ahí donde yo no entiendo ese misterio, yo no entiendo esa tensión espiritual, porque algunos oran una vez y ya no lo vuelven a hacer. Pero si usted puede orar en lenguas, hágalo en su casa. Hágalo constantemente. Sea perseverante en la oración, como acabamos de leerlo. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 26, nos habla acerca de una oración en el Espíritu con gemidos. Romanos 8, 26, vaya conmigo allí, déjeme llegar ahí. Romanos 8, 26 dice lo siguiente, dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo en nosotros. Llega un momento que de tanto orar, cuando tú pasas tiempo, yo lo he experimentado, que pasas tiempo orando en el Espíritu, cantando salmos, cantando himnos, cantando alabanzas a Dios, y la presencia de Dios te, voy a usar, no es una palabra, no la quiero usar esa palabra, suena como negativa, pero sí, llega un momento en que es abrumador, o sea que es tan fuerte la presencia de Dios sobre ti, que gemidos comienzan a surgir del corazón. Esos gemidos son como los gemidos de una mujer con dolores de parto. El Espíritu Santo comienza a gemir a través de ti para lograr ciertas cosas. Yo recuerdo trabajar con un misionero, con el hermano Charlie Elliott, y el hermano Charlie Elliott rentaba una casa.
Esa casa que él rentaba todos los días a las 9 de la mañana, a mí me citaba a llegar a esa casa y orábamos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y allí en ese lugar orábamos y él lo único que hacía era poner alabanzas y empezar a orar en el Espíritu. Él y yo me vamos a orar en lenguas y ahí estábamos los dos orando en lenguas y de repente Dios nos daba interpretación por las lenguas y nos daba una palabra con las lenguas. Pero en ocasiones de tanto orar venía ese gemir espiritual por las almas, intercediendo por las almas perdidas. No sé si usted ha visto los videos del hermano Gigi Ávila cuando él oraba, no los videos de sus campañas, pero a mí me tocó en los años 90 ver los videos del momento. Él tenía una hora de oración a las 6 de la mañana, otra a las 12 del mediodía y otra a las 12 de la noche. Yo veía la de las 12 de la noche. A las 6 de la mañana no las podía ver porque me tenía que ir a la escuela. Llegaba como a la 1, 2 de la tarde y ya no alcanzaba a ver la del mediodía. Pero esa que él hacía en la noche yo la veía. Y yo me acuerdo que él empezaba a orar en lenguas y estaba orando y dando palabra. Y recuerdo que él comenzaba a gemir. Y ese gemir, a la única otra persona que yo se lo vi fue al hermano ese, Charlie Elliott. Y ahí es donde comencé a experimentar lo mismo. Y cuando tú llegas a una profundidad en el Espíritu Santo comienza a darte gemidos en la oración. Gemidos, empiezas a gemir. No sabes por qué estás orando, no necesitas saberlo. Como aquel viejito que estaba orando en lenguas y llegó la nieta y le dijo: abuelito, no te entiendo. Y el abuelito le dijo: no estoy hablando contigo. No te estoy diciendo nada a ti, estoy hablando con Dios. Dios me entiende. Yo no sé si estoy hablando lenguas de otro país, no sé si estoy hablando lenguas de otra nación, no sé si estoy hablando lenguas angelicales, no sé si estoy hablando lenguas nuevas, porque la Biblia habla de lenguas nuevas que nadie sabe, ni los ángeles ni nadie las sabe. La palabra de Dios dice: hablarán nuevas lenguas. Hay otra palabra en el Antiguo Testamento que dice: con lenguas de tartamudos hablará este pueblo. Y a veces vienen los críticos y dicen: no, es que está balbuceando, y es que está diciendo jerigonzas, y es que está diciendo... ¿Tú cómo sabes que no es una lengua de tartamudos? ¿Tú cómo sabes que no es el Espíritu Santo dando lengua de tartamudos a la persona? Dice, eso está en Isaías capítulo 28, dice, con lengua de tartamudos. Vamos a buscar ese texto. A veces la gente me escucha y dice: ¿dónde dice eso la Biblia, hermano? Bueno, Isaías 28 es donde recuerdo que está ese texto y que lo cita Pedro en su sermón, en capítulo 2 y 3 de Hechos. Allí, déjeme ver si lo encuentro. En Isaías 28, versículo 12 dice, a los cuales, dice, versículo 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahora, si usted pone atención ahí, si usted tiene una Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas como la mía, tiene una referencia, y esa referencia te lleva a 1 Corintios 14, 21. Si tú vas a ese texto, la referencia bíblica, 1 Corintios 14, 21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablará este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, cuando Isaías está hablando de ese texto de las lenguas de tartamudos, está diciendo: hey, viene el tiempo en que el Espíritu Santo se va a derramar y a algunos voy a darles lenguas de tartamudos. Y por eso escuchas que algunos repitan shaba, ba, 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 ba. Oye, ¿eso no parece un lenguaje? Bueno, si un ruso me escucha decir: mi mamá me ama mucho, él nomás va a oír mamá, 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 mamá. Él no va a entender que mi mamá me ama mucho tiene un significado y son las mismas. Pareciera que estoy diciendo las mismas sílabas. O si dijera en inglés tú, y tú significa dos para las dos también, en español. Tú, tiene un significado en inglés. Tú, dos para las dos también. Oh, es tú, dos para las dos. Oh, es tú, dos para las dos también. Parece que está hablando un tartamudo. ¿Tiene un significado? Lo tiene. ¿Sabes que hay idiomas en África que parece que utilizan la lengua con sonidos como para hablar? Entonces, a veces juzgamos al hermano y decimos: aquel está hablando en una lengua que se inventó. Pero la palabra dice: en lenguas de tartamudos hablar este pueblo. Entonces, dejemos de juzgar y mejor concéntrate en lo que Dios te ha dado a ti. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Y si Dios te ha dado un lenguaje espiritual, practícalo. Yo no lo tengo, canta.
Porque Dios no dejó solos a los que no hablan en lenguas. Dijo, se lleno del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ponte a cantar. No puedo orar en lengua, ponte a cantar. Dios te dejó una manera de llenarte del Espíritu. Dios es tan bueno que incluye a todo el mundo. El que lo puede hacer, el que lo hizo una vez y ya no lo volvió a hacer, y el que lo puede practicar, practícalo. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Cada que puedas, ora en el Espíritu. Ahora, Dios quiere que también hagamos las oraciones de Pablo. ¿Cuáles eran las oraciones de Pablo? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Hay una de esas oraciones. Estas son las oraciones del nuevo pacto. No solamente puedes tú orar los salmos, qué padre es orar los salmos, pero cuando tú haces las oraciones del nuevo pacto, esas oraciones nos están hablando a nosotros, a la iglesia. Esas oraciones nos dan revelación a nosotros, a la iglesia. Y en Efesios, en el capítulo 1, dice en el versículo 15, dice, por esta causa también yo, hablando Pablo, Efesios 1:15 dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego empieza a decir que oró. Empieza a decir que estaba orando. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabes qué es lo que yo hago? Yo personalizo esta oración. Por mí y por otros, no solo por mí. Digo, te doy gracias, Dios, que a mi esposa Cristi, que es la que está ahorita, tengo aquí, por eso batallo para concentrarme a predicar, porque tengo aquí enfrente a la mujer más guapa del universo que está, me volteó los ojos. Me volteó los ojos, pero me está grabando. Y me hizo así. Bueno, esta muchacha tan guapa que me está grabando acá. Oro por ella y le digo, te doy gracias, Dios, que tú le das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Ahora, Cristo es el Logos. Cristo es el Logos, por lo tanto Cristo es la palabra. Entonces también puedo orar. Te doy gracias que tú le das revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra a Cristo. Te doy gracias que a los hermanos de Centro Gracia, los que vienen y se congregan físicamente y los que se congregan virtualmente, tú les das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y su palabra. Y empiezo a hacer esa oración. La hago por mí mismo. Gracias, Dios, que tú me das. Hermano, me dicen, ¿cómo sabes tantas cosas? Yo no soy una enciclopedia. No es que sé tantas cosas. ¿Sabes qué he hecho? He aprendido a hacer. A orar esta oración. A hacer esta, a decirle, Dios, te doy gracias. Porque la sabiduría no es mía. Lo único que ignoro menos en ciertos temas que tú. Porque tú a lo mejor sabes más cosas que yo en otras cosas. Entonces, ignoro menos en ciertos temas. A lo mejor que tú, o a lo mejor no lo sabes y sabes más, pero lo importante es que no es tanto el conocimiento natural o racional que yo puedo adquirir de la lectura de la palabra, pero el conocimiento revelado, aquel que viene por revelación del Espíritu Santo de lo que yo estoy leyendo y por eso de lo que yo estoy estudiando, y por eso oro, te doy gracias, Señor, que tú me das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús y de su palabra. Te doy gracias que tú alumbras los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la que tú me has llamado y cuáles las glorias cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos en la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra en los lugares celestiales. Gracias, Dios, que yo entiendo ese poder que está en mí. Gracias, Dios, que ese poder empiezo a darle gracias. Para cuando acordaste, después de hacer todas estas cosas, se te fue la mañana. Para que a lo mejor no lo hiciste en un momento concentrado, que pasaron 2 o 3 horas que estuviste orando, pero estuviste orando 10 minutos. Y después oraste otros 10 minutos la siguiente hora. Y después la siguiente hora cantaste, oraste 20 minutos. Para cuando se acabó el día, ya hiciste un cúmulo de varios. Pero no es el tiempo. Es el respirar de tu relación y comunión con Dios, la cual debe ser constante. La cual es constante por la gracia de Dios. Porque Él te impulsa a esa relación. Porque es su vida que se manifiesta a través de ti. Amén. Entonces en el capítulo 3, no la voy a repetir por falta de tiempo, pero hay otra oración ahí, a partir del versículo 14, que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo. Y ahí viene otra oración de Pablo que tú puedes hacer. Señor, te doy gracias que tú me fortaleces con tu poder en mi hombre, en mi ser interior. Gracias que tú me fortaleces con tu poder en mi ser interior. Y tú puedes orar dándole gracias a Dios que Él te fortalece en tu ser interior. Gracias, Dios. Comienzas a hacer esas oraciones. También en Colosenses capítulo 1 verso 9 viene otra oración de Pablo.
Tú puedes hacer esta otra oración que dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Dios, que tú naces lleno del conocimiento de tu voluntad. Y haces estas oraciones por tu vida, haces estas oraciones por tus seres. Es que mi esposo está bien menso y no entiende la Biblia. Hermana, deja de decir eso. Dile: gracias, Dios, que a mi esposo tú le das espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo. Y Señor, no dejo de dar gracias que tú lo haces lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué sucede muchas veces? Que el problema no es la oración, el problema es que no hemos aprendido a pedir con fe. Dice en Santiago, vaya conmigo ahí, yo creo que vamos a dejar en segunda parte esta enseñanza. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo nos falta? Debe ser 1 hora después de la alabanza. No, A ver si yo puedes creo calcular el tiempo. va menos. Bueno, vaya conmigo a Santiago entonces. Me está diciendo aquí mi esposa que va mucho menos, vamos a quedar hasta la medianoche, no hay problema. Entonces, en Santiago, en el capítulo 1, dice el versículo 5. Mira, ya empezó también la otra mascota que tenemos ahí dentro, es una lagartijita que está escondida, y empezó a hablar también. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero fíjate lo que dice: pero. O sea que hay gente que pide y no tiene. Pero. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero. Si tú quieres tener esto, dice: pero pida con fe. Y luego, para el que no entendió cómo es la fe, dice: no dudando nada. ¿Qué pasa? Que pedimos a Dios sabiduría, pero luego con nuestras palabras cancelamos lo que le estamos pidiendo a Dios. Oh, Dios, te pido sabiduría. Dios, dame sabiduría, entendimiento espiritual. Señor, dame espíritu de revelación y sabiduría, por favor, Señor. Gracias, Dios, que me das. Y a la media hora: ay, pues si estoy bien menso. Ay, pero si estoy bien bruto. No, oye, ¿por qué te pegaste? Pues por bruto. ¿Para qué nació? Decía una tía. Una tía, allá de repente uno se caía, yo iba caminando y me caía y me pegaba y decía mi tía: qué bueno, ¿para qué nació? ¿Verdad? Y así tratamos a los familiares: sí, por menso. Y te la crees que eres menso. Oh, Dios, dame sabiduría. Y estás ahí: ay, pero qué menso soy. Usan otras palabras, ¿no? Qué tontejo soy, con otras palabras más fuertes y más graves, ¿no? Ay, pero es que, no, pues es que nací así porque mi papá era menso y yo también soy menso. Y mis hijos van a ser, y está repitiendo esas cosas. Cuando, si tú dices eso, estás dudando. La Biblia dice, la palabra dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, y Cristo no es menso. Cristo no es bruto. Nosotros podemos hacer tarugadas, pero no declares que eres menso. Podemos cometer tonterías, sí, pero no declares que eres tonto. ¿Sabes qué? Podemos equivocarnos, sí, pero declara que tú tienes la sabiduría de Dios. Declara lo que dice el texto. Dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces la ola, te subiste a la ola de la fe, y la ola de la fe te lleva a la sabiduría de Dios. Pero ¿qué pasa? Que dudas de esa capacidad de la ola de la fe, y te subes a la otra ola y te regresa a la playa de la incredulidad. Súbete a la ola de la fe. La ola de la fe te va a llevar a caminar sobre el mar. La ola de la fe te va a llevar a reprender. Mire, hemos estado en campañas evangelísticas donde está nublado y donde está empezando a llover, y tenemos equipo de sonido, y hemos reprendido en el nombre de Jesús, como hizo Jesús, como la tormenta, y la tormenta se ha detenido y ha llovido alrededor, y en el lugar donde estaba el equipo de sonido no. Ay, hermano, yo no creo eso. Por eso no lo vas a ver, porque no lo crees. Yo sí lo creo, y como lo creo, actuamos en fe. Si Jesús reprendió a la tormenta, ¿qué dice la palabra? Efesios capítulo 5, verso 1, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Voy a imitar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió vamos a reprender a la tormenta. ¿Y qué si llueve? Bueno, eso no es cosa mía, eso está en la mano del Señor. Eso está en la soberanía de Dios. Pero una cosa puedo decirte, que las veces que lo hemos hecho, de 9 de cada 10, ha dejado de llover. ¿Alguna ha llovido? Una vez recuerdo nada más. Una sola vez recuerdo que la lluvia nos interrumpió la campaña, pero ya habíamos predicado 4 noches y era la 5ª noche, así como que Dios dijo: váyase a descansar. Se salvó el que se tenía que salvar, váyase a cenar, y nos regaló la noche para ir a cenar. Entonces, si ese era el plan de Dios, aceptamos el plan de Dios, ¿ok?
Pero en todas las demás campañas que hemos orado de ese modo, Dios nos ha respondido. Y hemos declarado, no, nosotros no le mandamos a Dios, como dicen algunos por ahí. Nosotros no le mandamos a Dios. No, nosotros mandamos que se haga lo que Dios quiere. Nosotros primero necesitamos estar informados de saber qué es lo que Dios quiere. Necesitamos primero estar informados cuál es la voluntad de Dios y hablar esa voluntad. Cuando tú hablas lo que Dios quiere, el mandato viene de Dios, no de nosotros a Dios. Viene de Dios a las circunstancias, porque tú tienes revelación de cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que se tiene que hacer. Cuando tú tienes revelación de cuál es la voluntad de Dios, entonces tú puedes orar conforme a esa voluntad. Y cuando tú oras conforme a esa voluntad, Dios te oye y hace aquellas cosas que tú le estás creyendo. Pero tenemos que poner nuestra mente en la oración, en la obra terminada de Cristo. Que esto es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Que tenemos una puerta abierta porque lo que Cristo hizo en la cruz. Que tenemos cielos abiertos por lo que Cristo hizo en la cruz. Que tenemos respuesta a la oración por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero necesitamos conocer su voluntad y hablar con fe, orar con fe, creer lo que estamos diciendo, declarar lo que estamos hablando, conforme a tu fe. Jesús no le dijo a la gente cuando la gente le decía, si quieres, venían con él, si quieres puedes limpiarme, y él dijo, si quiero, se limpio. Y en otra ocasión, Jesús le dijo a alguien, conforme a tu fe, te sea hecho. Y si usted analiza todas las sanidades, Jesús decía, conforme a tu fe. Nunca dijo, conforme a la gracia de Dios. Nunca dijo, si es la voluntad de Dios. Siempre fue, conforme a tu fe, te sea hecho. Cuando aquellos hombres fueron y levantaron el techo de aquella casa y llevaron al amigo y lo bajaron a aquel paralítico, y Jesús le habló y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente, ¿cómo puede este perdonar pecados? Y digo, bueno, el Hijo del Hombre, dice, tiene autoridad para perdonar pecados. Y luego dijo, para que vean que sí tiene autoridad, pues yo le digo a este, levántate y sé sano. Y se levantó y fue sano. Lo que es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o levántate y sé sano. Porque cualquiera puede decir, tus pecados son perdonados si no te constan. Pero decir, levántate y sea sano. Y aquel hombre se levantó y tomó su lecho y se fue a su casa. No su leche, su lecho. ¿Ok? Porque algunos dicen, toma tu lecho y vete a tu casa. Y creen que Jesús le dijo, toma tu leche y vete a tu casa. No, toma tu lecho, vete a tu casa. Amén. Y aquel hombre se levantó, fue sano. ¿Y qué fue más fácil? Jesús habló su convicción y se manifestó en lo natural. Y así necesitamos hablar nuestra convicción para que se manifieste en lo natural. Decir que los pecados son perdonados, eso tú no lo ves. Pero decir, sé sano. Y cuando se manifiesta. Y muchas veces en campañas hemos ido y hemos impuesto manos y hemos dicho, sé sano en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que sana? Dios. ¿De quién es la gloria? De Jesucristo. Nuestra no es la gloria. Solo somos vasos rendidos a Él, que hacemos la voluntad de Él cuando nosotros le ordenamos a la gente que sea sana. No le estamos mandando a Dios, estamos mandando la voluntad de Dios se cumpla en la vida de las personas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Cuando yo tengo una palabra que respalda lo que yo estoy hablándole a las circunstancias tienen que rendirse. Si yo tengo una palabra que dice ir y predicar el evangelio a todas las naciones, yo puedo hablar de la tormenta y decir, que Dios quiere que aquí la gente escuche el evangelio. Voy a reprender esa tormenta en el nombre de Jesús. Y hemos visto cómo se ha hecho hasta un círculo alrededor del lugar de la campaña y ha llovido alrededor de otros lados, pero donde estamos nosotros predicando no. Entonces, habla la palabra, ora constantemente. La semana que entra vamos a seguir hablando de este tema de la oración. Vamos a hablar acerca de la parábola de la viuda. Seamos bendecidos todos los que están en línea. En el nombre de, si tú tienes alguna petición de oración, déjala ahí en los comentarios, mándanos un inbox. Si quieres mi WhatsApp, manda WhatsApp. Déjame decirte cuál es mi WhatsApp. Ahora, hay gente que le doy el teléfono del WhatsApp y me llama al teléfono. No me llama al teléfono porque el teléfono no recibe llamadas de personas que no tengo en mi agenda. Pero mándame un WhatsApp, ese sí lo recibo. Mándame un WhatsApp al 834-158-7597. Vuelvo a repetirlo. 834-158-7597. Mándame la petición de oración de ahí. O mándala por inbox a la página. Mándala ahí en los comentarios. Y vamos a estar orando por cada petición que tú tengas, creyéndole a Dios contigo, que tú tienes respuesta. Y si Dios pone en tu corazón sembrar una semilla en este ministerio, también lo puedes hacer. Mándanos un inbox o escríbenos a ese WhatsApp. 834, si estás fuera de México, tienes que poner la clave de México. Más 52 834-158-7597. Si estás en México, nada más con el 834-158-7597, mandas un WhatsApp allí y podemos decirte cómo. Si tienes peticiones de oración,
puedes mandar las peticiones de oración allí. No solamente tengo WhatsApp, también tengo Telegram, y también por Telegram puedes mandarnos mensajes si es que tú no usas WhatsApp, o por Messenger. Le damos las gracias a todos ustedes y la gloria al Señor Jesucristo por este día, y vamos a orar. Y si tú estás escuchando esta palabra y nunca le has dicho a Jesucristo que sea Señor de tu vida, tú puedes el día de hoy recibir perdón de pecados si tú aceptas a Jesús. Él murió en la cruz por ti, Él llevó tus pecados y Él derramó su sangre para darte ese perdón. Y lo único que necesitas hacer es lo que dice la palabra: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Decir con tu boca, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Señor y que Él murió para perdón de tus pecados, y recibirlo como tu Señor y Salvador. La palabra dice que los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen que Dios lo levantó de los muertos serán salvos. Solamente se requiere invocar con fe. No es una simple oración de repetición de palabras, pero si tú la dices con fe, tú puedes recibir ese perdón de pecados. Entonces di conmigo esta oración. Di: gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. En esta hora me arrepiento de todos mis pecados y vengo a ti, Jesús, dándote gracias por la obra de la cruz. Yo te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por lavarme con tu sangre, por darme ese perdón de pecados, y gracias por darme vida eterna. Yo creo que moriste y resucitaste por mí. Te doy gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, y haga esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración con fe, tú recibiste vida eterna. Fe es lo único que se requiere. Fe en el Hijo de Dios, fe en Jesús, para recibir vida eterna. Si tú requieres sanidad, imponte manos en el lugar de tu cuerpo donde tú creas, donde te duele, donde tú sientes la molestia, donde el doctor te dijo que estás enfermo. Pon tu mano ahí. Pon tu mano en tu vía respiratoria. Si te dijeron que tienes COVID o si tienes gripa, pon tu mano sobre tu frente y di: en el nombre de Jesucristo, gracias, Jesús, que tú me sanas. Yo hablo sanidad sobre todos los que están escuchando. Declaro sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Pon tu mano ahí y di: soy sano por la llaga de Cristo. Yo hablo esa sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si alguien de los que estamos aquí presentes también necesita oración, ahorita al terminar la transmisión vamos también a orar por ustedes personalmente. Gracias. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Y terminamos esta transmisión. Estaremos orando por peticiones, y aquellos que nos contacten estaremos orando por ustedes. Sean muy bendecidos.